Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Rodríguez, soy estudiante de Lingüística y Literatura Hispánica, actualmente curso el cuarto semestre y el motivo para realizar este video es porque me gustaría compartirles un poco de lo que yo he aprendido a lo largo de este semestre, pero específicamente de una materia que es Teoría y Análisis Literario. Suena un poquito complejo al momento de mencionarlo, pero básicamente lo que hacemos en esta materia y de manera muy general es tomar un libro de lo que sea, libro de cuentos, libro de microficciones, libro de poesía, libro de una novela, incluso más que libros también podemos tomar un periódico, una nota en internet, un artículo de internet o una revista y compararlo para saber si es literatura o no es literatura, y si sí lo es, ver por qué es literatura. ¿Y cómo hacemos esto? Lo hacemos a través de métodos, métodos que a lo largo de los años se han ido formulando, se han ido creando y se han ido desarrollando en diversas partes del mundo y por diversas escuelas literarias y lingüísticas. Y bueno, uno de estos métodos y por el que inició, podríamos decirlo así, estos estudios literarios de aislar a la literatura en un recipiente, por así mencionarlo, en una metáfora y analizar lo que es la literatura, surgió por el método formalista. ¿De dónde surgió este método? Bueno, como primer punto, nació en Rusia. Ese es el origen del formalismo. Surgió en Rusia. Punto número dos, ¿por qué surgió? Surgió porque en ese entonces, en el siglo XX, existía un fenómeno que estaba acarreando a muchas áreas de conocimiento para que se hiciera ciencia, para que se hiciera un método y a la vez el método otorgar un objeto de estudio. Y bueno, lo que se buscaba con el formalismo es hacer que la propia literatura se estudiara a partir de un objeto de estudio, que no es la literatura, sino que va a ser algo más que vamos a mencionar eh, en momentos posteriores. Y bueno, entonces, en pocas palabras, y para resumir, surgió porque había una necesidad de estudiar los textos literarios, pero primero saber qué es literario y qué no es literario. Hacer una diferenciación entre lo que podemos reconocer como literatura y lo que no podemos reconocer como literatura. Entonces, eh, punto número 3, lo que se buscaba con el formalismo era hacer una especificidad o en otras palabras crear un lenguaje técnico para poder elevar a la literatura a otro estatus, para igualarlo a otras áreas de conocimiento. Y bueno, ¿cómo podemos comenzar a entender un poco lo que es la literatura? Bueno, primero preguntarnos qué es la literatura. Eh, Esta pregunta recuerdo que me la hicieron en mi primer semestre y todos como de, bueno, la literatura es algo ficcional, algo imaginario, algo que va fuera de la realidad. Es un libro, es un conjunto de libros que hablan sobre algo, que plantean un nuevo mundo, nuevas cosas y sí, en cierta medida eso es cierto. Pero a través de este método, de esta perspectiva formalista, lo que se concibe como literatura es aquello que tiene la característica de la literariedad. ¿Y qué es la literariedad? Bueno, la literariedad es la esencia de los textos. Textos que específicos, no todos los textos tienen literariedad. Entonces, la literariedad es una esencia que nos va a decir algo sobre el texto. Nos va a decir que se trata de tal cosa o no se trata de tal cosa si no la encontramos. Podríamos decir que la literariedad es una propiedad de los textos, ¿no? Si tiene literariedad es porque es literatura. ¿Y cómo podemos identificar a la literariedad? A través de la lengua y el lenguaje. Nosotros comúnmente hablamos.
eso no lo podemos negar. Estamos hablando en este momento, incluso yo estoy usando el habla. Posteriormente tú puedes usar el habla. Y en realidad es que el habla no es algo solamente físico, sino que también es algo mental. El habla sale por aquí y entra por acá y comienza todo un proceso que también es estudiado por la lingüística, ¿no? Pero bueno, lo que nos incumbe en este tema es que vamos a hacer una distinción entre el lenguaje, la lengua y el habla cotidiano y, punto muy importante, el lenguaje, el habla o la lengua poética. Nos podemos imaginar inmediatamente poética, poesía, pero realmente no sucede así, sino que el lenguaje poético, la lengua poética y el habla poética se refiere a una forma de expresarse, no precisamente en poesía, en lírica y en verso, sino que se trata de una forma de presentar una descripción, una realidad de diferente manera, de una manera en la que nos despierte algo dentro de nosotros, pero más que nada nuestra percepción, nuestra atención y nuestro entendimiento. Entonces, esto es lo que es la literariedad, el uso del lenguaje, la lengua y el habla de una forma poética, para llevar el sentido y el significado de algo hacia otra parte, desplazarlo. Y bueno, ese es el primer concepto que se añade, que se añade gracias a los formalistas. Y bueno, algo que nos va a llevar de la mano literalmente de esto del lenguaje poético y la literariedad y que se desemboca inmediatamente es el extrañamiento, la automatización y la desautomatización. Con calma, puede que esté diciendo los conceptos tan así, pero ahora les voy a explicar. Bueno, ¿a qué nos referimos con automatización? El primer término al que debemos de partir. La automatización es hacernos a nosotros automáticos, o sea, a nuestra percepción hacerla automática. Por ejemplo, nos levantamos un día, nos levantamos de la cama, nos paramos, hacemos nuestras cosas, vamos al baño, nos lavamos los dientes, bajamos, desayunamos, cambiamos, nos vamos a la escuela, etcétera. Todo eso lo hacemos de forma automática. No detenemos a pensarnos por qué me estoy levantando, cómo me estoy levantando, por qué mi sábana es de este color, por qué tengo esta almohada. Porque son cosas que hacemos automáticamente y que de pensarlas y repensarlas perderíamos un poco de tiempo en nuestro diario vivir. Pero sucede que eh, cierto arte, como la literatura, y no solamente la literatura, sino que otras formas de arte, lo que hacen es desautomatizar todo esto que les he estado mencionando. Lo cotidiano lo desautomatizan y lo hacen nuevo. Entonces, la automatización y la desautomatización son dos cosas que a su vez se atraen pero se repelen. Es decir, lo automático lo va a tomar la literatura para desautomatizarlo y para hacerlo algo nuevo. Y como punto final, aquí dentro de todo este largo proceso de automatización, desautomatización, entra el extrañamiento. ¿Qué es lo que sucede? Sucede primero la automatización, viene la literatura, desde el punto formalista, hay que tenerlo muy claro, viene la literatura, toma a lo automatizado, lo desautomatiza y ahora tenemos algo nuevo, pero esto nuevo resulta que tiene que hacerse de una forma extraña y se hace de una forma natural. Muy pocas veces se hace con intenciones, sino que la desautomatización y el extrañamiento se hace de forma natural. Tanto que para la desautomatización es necesario el extrañamiento y para el extrañamiento la desautomatización. Entonces, en pocas palabras, y para terminar este corto video, el extrañamiento es como la forma
del texto, cómo el sentido, el significado de lo que yo te quiero decir o de lo que quiere decir el texto se va a oscurecer. Se va a oscurecer y se va a hacer tan extraño que necesitamos leerlo una, otra y otra vez hasta que logramos encontrar la forma. Este es el extrañamiento y el oscurecimiento. El extrañamiento es recibir las cosas de una forma tan impactante que nos detenemos en la lectura y decimos, ok, ¿qué está pasando? Quizá no lo estoy entendiendo muy bien, voy a leerlo otra vez. Entonces, una vez leído, es como el extrañamiento comienza a perder su fuerza, el oscurecimiento de la forma o del significado comienza a desvelarse y es como podemos entender qué es lo que nos está diciendo ese pequeño fragmento o toda una obra literaria. Y bueno, esos son los 3 pequeños conceptos y esa breve historia del formalismo que quería compartir y espero que todo haya quedado muy claro. Y bueno, son pequeñas cosas que debemos entender para comprender un poco más lo que es la literatura y también qué es lo que hacemos en mi licenciatura con los textos literarios. Y eso es todo. Muchas gracias.